¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Donde Dios llora. Un programa donde conocemos las realidades de la iglesia que sufre y pasa necesidad. Hoy conoceremos la gran labor que hace la Alianza de la Misericordia en diversas partes del mundo. Ahí donde están los más necesitados, los marginados, los más vulnerables, es donde esta organización lleva a cabo su labor. Hoy es un gusto darle la bienvenida a nuestro programa al Padre Rodrigo Custodio, director de la Alianza de la Misericordia. Padre, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, muchas gracias. Padre, ¿cómo podríamos definir a la Alianza de Misericordia? Es decir, ¿qué la diferencia de alguna otra organización caritativa católica? La Alianza de Misericordia es un movimiento eclesial, pero para nosotros no es importante hacer la caridad, pero vivir la caridad. Entonces, en nuestras casas, nuestros misioneros, laicos consagrados, nosotros vivimos juntos con los más pobres. Ellos viven en nuestras casas. Nosotros dividimos con ellos los cuartos, nuestra vida, vivimos juntos con ellos. Entonces, para nosotros no es importante hacer la caridad solamente. Es importante vivir con esas personas, compartir nuestra vida, compartir la alimentación, compartir nuestras oraciones. Vivimos con ellos para que con nosotros ellos también puedan vivir una experiencia de Dios y tener una nueva vida. Padre, ahora esto comenzó en Brasil. De hecho, usted es originario de Brasil. Sí, la fundación es brasileña, nació en Brasil, en una ciudad muy grande llamada São Paulo, que tiene 21 millones de habitantes, pero los fundadores son italianos, son dos sacerdotes, Padre Antonello y Padre João Henrique, y una hermana que ya está en el cielo, se llama Hermana María Paula. Ellos empezaron la comunidad en Brasil y después ella fue creciendo para otras partes de Brasil y también otros países. Y esto de vivir la misericordia, ¿cómo se manifiesta, Padre? ¿De qué manera lo hacen? La primera cosa para nosotros es importante vivir entre nosotros esta experiencia de misericordia. Entonces, en la acogida de las personas, en la experiencia del perdón, de las oraciones, buscando vivir con nosotros la experiencia de la misericordia. Pero después vamos a esas realidades más pobres, calles, barrios pobres, prisiones, los cárceles, las calles de prostitución, para encontrar esas personas, hablar con ellas de la misericordia de Jesucristo e invitarlas a hacer una experiencia diferente de vida. ¿Por qué en lo que es el carisma de ustedes, Padre, por qué hablan de una evangelización para transformar? ¿A qué se refieren con esta transformación? Sí. Porque como nosotros trabajamos con esas personas que están en esas realidades más pobres, son realidades también muy difíciles. Porque encontramos personas que están en la violencia, en la droga, en el tráfico humano. Entonces, nosotros creemos que para evangelizar y anunciar el Evangelio de Jesucristo, vamos al encuentro de esas personas, pero para ayudarlas a transformar, a cambiar su vida. Entonces, hacemos un invite. ¿Quieren venir con nosotros? ¿Quieren vivir en nuestra casa? ¿Quieren vivir en nuestra realidad? Y empezamos un camino para dejar la droga, la violencia, y para que después de un cierto tiempo de recuperación y convivencia con nosotros, y de vida con nosotros, esas personas pueden tener una nueva experiencia de vida. Entonces van a ser cambiadas, transformadas en hombres nuevos y mujeres nuevas. Van a dejar la droga, la violencia, sus gangues, para vivir una experiencia como personas normales, como cristianos que puedan trabajar, tener sus familias, sus hijos, ir a la iglesia, como personas normales. Entonces, creemos en esto, transformar la vida para una nueva vida. Padre, con lo que usted está mencionando es una labor muy vasta, es muy grande todo lo que hacen. ¿Quiénes forman parte de la alianza? La alianza es formada por muchas personas, ¿no? Son sacerdotes, hermanas consagradas, también laicos que se dedican a esta misión, jóvenes,
Tenemos también muchos voluntarios. Hoy en Brasil somos cerca de 5.000 personas que hacen parte de la Alianza de Misericordia, pero como también estamos en otros países, creemos que hoy ya somos cerca de 10.000 personas que hacen parte de este carisma con los misioneros, con los consagrados, iban a las calles y en esas realidades para hacer el trabajo de la misericordia. Padre, ustedes hablan de un concepto que suena muy fuerte, que son los sótanos de la humanidad. Sí. ¿Qué entienden ustedes por esto? Los sótanos de la humanidad son los sitios donde las personas no quieren ir o no pueden ir, ¿no? Porque son sitios de mucha violencia, de mucha pobreza, donde las personas están muriendo. Entonces visitamos principalmente esas calles donde hay mucha también prostitución y vamos a otras realidades como barrios muy pobres en las grandes ciudades, los cárceles, las calles de prostitución, siempre sitios que causan algún tipo de miedo en las personas. Creemos que con la luz de Jesús y con la voluntad de Dios podemos acercarnos de esas personas, como nos invita el Evangelio. No estarmos lejos, pero cerca. Entonces vamos a esas realidades para hablar con esas personas. Y en este acercamiento, Padre, me imagino que es como ustedes reflejan esta parte de su espiritualidad, que dicen vivir como, con y para los pobres. Es decir, ustedes comparten todas estas realidades, viven en estas áreas, Padre. Sí, sí. Nosotros vivimos en nuestra vida estas tres formas de espiritualidad y de vivencia entre nosotros también, para acercarnos a esas personas, ¿no? Vivir para los pobres significa para nosotros trabajar para los pobres, mantener contacto con las personas, porque trabajamos para los pobres, pero muchas personas quieren ayudar, ¿no? Y algunas personas que quieren ayudar no iban a una calle de pobreza. Entonces esas personas iban a estas casas para hacer sus donaciones, su voluntariado, para estar cerca y trabajando para los pobres. Vivir como los pobres es una realidad un poco más difícil, ¿no? Son las casas que se quedan en los barrios pobres, de mucha violencia, ¿no? En Brasil decimos las favelas, ¿no? Entonces son esas realidades donde están las casas. Son casas muy sencillas, casas de madera, pero que están compartiendo la vida con esas personas, ¿no? Y en nuestra espiritualidad, la forma de vivir con los pobres es una forma de estar viviendo en la misma casa, ¿no? Son las personas que acogen a los pobres de las calles, ¿no? Muchas de esas personas que están en las calles viven como si estuviesen en una basura. Entonces llegan en nuestras casas muy sucias, sin coordinación ninguna en su vida. Entonces tenemos que trabajar con ellas y enseñarlas cómo vivir como gente normal, cómo ducharse, cómo hablar, cómo comer. Entonces recogemos en esta casa y vivimos con ellas, ¿no? Para que después de un tiempo ellas puedan vivir como hombres normales. Entonces lo que ustedes hacen es proveer a estas personas una experiencia de vida de familia. De familia, sí, es verdad. De familia y de familia cristiana. Porque para nosotros la cosa más importante para hacer la recuperación es justamente la fe. Entonces compartimos nuestra experiencia de fe porque Dios puede dar un nuevo sentido para la vida. Entonces esas personas que conviven con nosotros viven esa experiencia, una familia de fe. Padre, si me permite, quiero leer una cita que me pareció muy hermosa de su página de internet, porque creo que refleja muy claramente lo que es la espiritualidad de la Alianza de Misericordia. Y cito, la misericordia no es más que la gracia santificante, descendiendo en lo más profundo de las heridas humanas, en las llagas que paralizan y matan a los hijos de Dios y las transforman en fuentes de las que brota agua viva de santidad. Son palabras muy fuertes, Padre, hablar de sufrimiento y de dolor, que son las llagas, y que después eso se convierte en fuente de gracia. Sí. ¿Cómo se logra eso, Padre? Para muchas personas que miran estos hombres y mujeres, también niños, viejitos que están en las calles, la primera cosa que piensa es, aquel no tiene esperanza, aquel ya está muerto, ¿no?
Para nosotros no. Siempre cuando vemos una persona que está en esa situación de violencia o de pobreza, nosotros pensamos, con Dios hay esperanza. Con Dios es posible hacer esto. Y como decía Santa Faustina, una santa polaca, Jesús dijo para ella que los mayores pecadores, si confiaren en su misericordia, en la misericordia de Dios, de Jesús, pueden cambiarse en los mayores santos. Esta es nuestra esperanza. Cuando vamos al encuentro de esas personas y anunciamos el Evangelio, hablamos de una transformación de vida e invitamos para esto, creemos que para aquellos que abren su corazón, aquellos que deciden salir de las calles, empezar esa nueva experiencia, pueden cambiarse, pueden ser nuevas personas. Mucha gente cuando mira también a esas personas, también personas de fe, piensa, son pecadores. Para Jesús, cuando una persona pide perdón de su pecado y decide salir de esta vida, hay una nueva oportunidad. Entonces creemos que son las llagas humanas que son tocadas por la misericordia. Como Jesús dice en la parábola del buen samaritano. Entonces es posible cambiar la vida por la misericordia de Dios. Padre, ustedes tienen diferentes campos en los que trabajan. Hemos estado escuchando a través de esta conversación. Trabajan con niños de la calle, trabajan con drogadictos, trabajan con personas que sufren el tráfico humano, rehabilitación de prostitución y también inclusive apoyo para la formación de las familias. ¿Cómo es posible que abarquen todo esto, Padre? ¿Cada quien se dedica a diferente área o una de las casas de misericordia atiende a todo esto? Sí, digo la verdad, eso solo es posible por la misericordia de Dios, porque son muchas necesidades. Entonces, para nuestros fundadores que empezaron la Alianza de Misericordia, ellos tenían esta cosa en su corazón. Tenemos que ayudar a todos los que necesitan, pero humanamente no es fácil. Es un objetivo muy ambicioso, Padre. Pero Dios nos da paso a paso su voluntad. Entonces, cuando hay una nueva necesidad, cómo trabajar con los niños de las calles, tenemos personas que son especializadas y formadas para trabajar en esas necesidades. Por ejemplo, tenemos algunos centros de educación infantil. Entonces hay misioneros y misioneras y también personas que trabajan con nosotros para ayudar esa realidad. Después tenemos otros misioneros que iban a las calles y son formados para trabajar en las calles. Entonces cada una de las casas de los proyectos tiene su especialidad. Si hay una nueva necesidad, una invitación de un obispo de la iglesia para trabajar en una nueva realidad, entonces vamos juntos pensar, refletir, orar para ver si es para nosotros también la voluntad de Dios. Padre, ¿cuál es el trabajo que hacen con personas que sufren adicciones? Ese es el trabajo más importante de Alianza, junto con la nueva evangelización. Es el trabajo más importante, porque la primera cosa, vamos a las calles para empezar un diálogo con esas personas y son nuestros amigos, hermanos que están viviendo en las calles. El trabajo con los que viven en las calles es el trabajo más importante de Alianza, junto con la nueva evangelización. Para nosotros ir a las calles es una cosa muy importante. La primera cosa, nosotros mantenemos contactos con esas personas. Dormimos y vivimos algunos días en las calles, como misioneros o como laicos, jueves, viernes por la noche, vivimos en las calles. Y empezamos, ¿van a dormir a la calle? Sí, vamos a dormir a la calle, como los pobres. Sí, sí. Una cosa muy interesante es que ellos muchas veces son los que nos donan de comer, porque vamos como pobres, vivimos como pobres en las calles. Y cuando estamos con ellos, compartimos la vida, nace una confianza. Entonces, en el momento cierto, decimos, ¿quiere salir de las calles? ¿Quiere empezar una nueva vida? Y algunas personas dicen, sí, yo quiero. Otras aún no tienen la fuerza o la voluntad para salir de las drogas, pero es una situación difícil porque está en la violencia, pero no tenemos miedo. Sabemos que con Jesús es posible. Después, cuando una persona decide de salir de la calle, entonces empieza por un camino en una casa de transición. Vive cerca de 2 meses, donde va a empezar un camino de formación personal, de reconstitución de su vida, va a ver sus enfermedades, sus papeles, cómo está su vida.
Y después, cuando pasa por ese tiempo, que es el más difícil, porque es cuando la persona deja la droga. Entonces, tiene que tener un trabajo espiritual también muy grande. Después de estos 2 meses, empiezan el camino de recuperación, que es cerca de 1 año en una casa de acogida, 1 o 2 años. Cada caso es un caso, cada persona es una persona, es un hijo de Dios. Entonces, allí va a trabajar, va a compartir su vida con otras personas que también están en esa realidad. Y cuando ya están en el fin del camino, entonces iban a una casa de reinserción. Es cuando la comunidad, y también no solo nuestra comunidad, mas otras comunidades que son hermanas y ayudan también en ese trabajo, van a hacer una experiencia de trabajo fuera de la comunidad, para ahora tener un nuevo contacto con su familia, con sus hijos, y empezar esta vida con dignidad, trabajando, estudiando, como personas que son hijos de Dios. Y es común que estas mismas personas que recibieron toda esta ayuda, después ellos mismos se conviertan en misioneros. Sí, hay algunos casos, ¿no? La mayoría de las personas se queda cerca de la comunidad, porque la fuerza de la droga es muy grande. Entonces viven cerca de la comunidad, pero hay también algunos que se tornaron misioneros, ¿no? Nosotros tenemos un sacerdote que vivía en las calles. Se recuperó, hizo un buen camino de recuperación, una buena formación con la iglesia, y hoy es un sacerdote que trabaja para la recuperación de otros que estaban también en su realidad. Qué hermosa historia. Padre, estaba mencionando en una de sus respuestas el trabajo de nueva evangelización. Sí. ¿A qué se refieren con esto? Trabajamos también con personas que no están solamente viviendo en las calles, ¿no? La realidad es una realidad muy difícil hoy, porque los jóvenes están alejados de la iglesia y muchos no viven en las calles, pero están en las drogas, están en una vida de muerte. Entonces trabajamos con encuentros para acercarse de esas personas, para ayudarlos a ser como una puerta abierta para la iglesia, ¿no? Muchas personas hacen esos encuentros, viven un poco la espiritualidad de la comunidad, pero nuestro deseo es solamente colocarlos en la iglesia, colocarlos en esa experiencia con Jesús. Entonces ellos viven esa experiencia de encuentro para los jóvenes y después van a caminar en otros movimientos o grupos de la iglesia, siempre con esta realidad que es de nuestro carisma, como hijos que tienen su dignidad, como hijos de Dios. Salir de las cosas que no son buenas para vivir como hijos de Dios. Ustedes consideran a nuestra madre, a María, Sí. fundadora, pues ese es un privilegio. ¿Por qué es tan importante la presencia de María en la espiritualidad de la Alianza de la Misericordia? Nuestros fundadores nos dicen que en su historia no querían empezar la comunidad Alianza de Misericordia, porque tenían esos sueños, pero sabían que era una misión muy difícil, ¿no? Fue por la oración y como un señal de María que esta obra era voluntad de Dios. Entonces, desde el inicio de la obra, cuando empezaron ese trabajo, ellos sentían esto, ¿no? No es nuestra voluntad, es María que desea. Es María que como una madre está preocupada con sus hijos que están se perdiendo y muriendo. Entonces, aceptaron este invite de María para empezar, pero como son hombres también, sacerdotes, hombres que no tienen toda la fuerza del mundo, ellos sentían esto muy fuerte. La comunidad fue nacida del corazón de María, de la Madre, porque ella es nuestra fundadora, nuestra verdadera fundadora. Y hablando de limitaciones, la pregunta obligada es, ¿cómo se mantienen, Padre? Solamente con donaciones, ¿no? Muchas personas de buena voluntad hacen sus donaciones, pequeñas o grandes. Para nosotros hay también una palabra que es muy importante, ¿no? Nuestra comunidad vive una puente de misericordia, ¿no? Los ricos que quieren ayudar a los pobres. Entonces hay muchas personas de buena voluntad, verdaderos cristianos que quieren ayudar. Y no solamente los cristianos como personas, pero también algunas instituciones que son amigos de Alianza, que reconocen nuestro trabajo, como es la ayuda a la iglesia que sufre. Es una forma importante de ayudar a la comunidad y nosotros siempre agradecemos mucho. Otro de los aspectos que ustedes atienden Sí. es la formación de las familias. Sí. ¿Cuál es la labor que hacen en este aspecto?
Trabajamos también con encuentros para las familias, como tenemos para los jóvenes, también para las familias. Y después de este encuentro, cuando muchas personas que no frecuentaban la iglesia empiezan un camino de formación, entonces tenemos encuentros semanales y compartimiento con las familias para que puedan tener una experiencia de fe y también de una familia que tiene valores e interés por Dios, por las cosas de la iglesia y también por su realidad como familia para vivir con dignidad. Padre, ¿qué haría una persona que estuviera interesada en colaborar con ustedes? ¿En qué países del mundo están? Nosotros estamos en Brasil, en 50 ciudades de Brasil, pero ya estamos también en más 7 países, en Bélgica, en Polonia, en Portugal, en Italia. Vivimos también en Venezuela, en una situación muy difícil en ese momento. También en Santo Domingo, en República Dominicana. Y la más nueva misión de Alianza es en Mozambique, donde trabajamos en Maputo, en una situación muy difícil. Es un barrio que es una verdadera basura. Entonces, en esos países trabajamos y cualquier persona que desea conocer nuestro trabajo puede acercarse de una de estas misiones donde estamos. Para nuestros amigos que quisieran tener más información acerca del trabajo que hacen ustedes, tal vez porque les interesara ser voluntarios o apoyarlos de alguna manera, ¿cómo pueden tener más información, Padre? Sí. Y las personas que quieren conocer nuestra comunidad y nuestro trabajo pueden visitar nuestro sitio en web. Es la mejor forma de conocer lo que hacemos. misericordia.com.be. Padre Custodio, muchísimas gracias por habernos concedido este tiempo para conocer esta labor tan maravillosa de la Alianza de Misericordia. Muchas gracias, que Dios les bendiga y también a todos que nos acompañan. Y gracias a ustedes también, amigos, por haber estado con nosotros en un programa más de Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca de la labor de la Iglesia alrededor del mundo atendiendo a los más necesitados, los invitamos a que contacten la información al final de este programa. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.